Esta historia empieza en un pequeño pueblo, en una muy pequeña aldea de la provincia, donde la gente se dedicaba principalmente a la agricultura. Un pequeño pueblo donde apenas y los pobladores sobrevivían. Este pequeño pueblo estaba realmente lleno de pobreza, pero la gente era muy feliz. Solamente había una persona en el pueblo que no era tan feliz porque su parcela donde sembraba no le daba el suficiente dinero para comprar lo que necesitaba la familia. Su nombre era Pedro. Pedro pasaba las noches contando los centavos y pensando qué podría hacer para salir de esa pobreza miserable. A veces hasta llevaba a sus hijos a la cama, al petate, para dormir temprano, porque era tan pobre que no tenía ni para cenar. Se dormían temprano porque el estómago estaba vacío y la mesa también. Transcurrían los días y el pobre Pedro en las noches pensaba y pensaba que tenía que hacer algo diferente para poder sobrevivir y sacar adelante a su familia. Porque Pedro, como mucha gente, tenía sueños de tener una vida mejor. Se pensaba ir a Estados Unidos de bracero, pero dejar a su familia era algo muy triste para él. El pobre Pedro, sembrando sus surcos bajo el sol y las montañas, siempre pensaba en tener una casa grande, una casa mejor, y no vivir en una pequeña casa de adobe que se estaba destruyendo todo el tiempo, cada vez más. También pensaba en la comida, en tener un plato de comida lleno para ofrecérselo a sus hijos y a su esposa. Pobre Pedro, no sabía qué hacer. Estaba desesperado, muy desesperado. Caminaba pensando y soñando en una vida mejor, hasta que un día, al atardecer, cuando el sol se empezaba a ocultar, se quedó sorprendido que a lo lejos en la montaña había una extraña luz, muy extraña luz, que parecía que lo llamaba. Pedro sabía de algunas historias que decían que en la noche de San Juan los tesoros salían a relucir en muchísimos pueblos donde antiguamente habían haciendas españolas. Y como en esos tiempos no había bancos, la mayoría de los hacendados enterraban sus ollas de dinero y de oro. Con mucha curiosidad y con mucho temor, Pedro corrió hacia donde estaba esa extraña luz. Efectivamente, se pudo acercar lo más que pudo y miró la luz que parecía que lo llamaba. Y la tierra
alrededor de esa extraña luz se miraba un poco removida. Él inmediatamente pensó en las leyendas que tanto le platicaban sus amistades. Historias antiguas donde decían que en la noche de San Juan salían los tesoros a relucir, pero que era muy peligroso porque al encontrar esos tesoros también se encontraban con sus vigilantes, las personas que los enterraron. Con un deseo impredecible, corrió hacia esa extraña luz y él empezó a escarbar. Con una desesperación, escarbaba con las manos, con todo lo que encontraba a su lado, y removía la tierra. Él sabía de historias que decían que ese extraño dinero en ocasiones tenía gases alucinantes, gases que podían trastornar la mente. Él no creía mucho en fantasmas ni nada de eso. Él era muy escéptico. No pensaba que existía nada de eso. Él quería buscar alguna olla de oro. Y efectivamente, al encontrarla con sus manos, empezó a escarbar. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando empezó a salir un extraño ser que parecía ser el vigilante de esa olla de oro? Era un extraño ser horrible, parecía un muerto. Y la olla de oro brillaba cada vez más. Se alcanzaban a ver monedas. Y ese ser abominable lo trataba de espantar, de ahuyentar. Y gritaba vociferantemente, con extraños gemidos: ¡Lárgate, lárgate de aquí! ¡No toques mi oro! Fue cuando entonces él, espantadísimo, pues se quedó pensando, ¿qué podré hacer? Yo no puedo dejar esta olla aquí. Y a mí nadie me espanta porque nadie me puede espantar el hambre. Y mucho menos los sueños de tener una vida mejor, aunque sea a costa de dinero de otro. Era casi como un robo, porque ese dinero no le pertenecía. Fue cuando entonces agarró esa enorme olla y como pudo la sacó. Y quedó sorprendido. Quedó espantado. Y corrió como pudo, cargando esa enorme olla pesada. Corría y corría sin voltear atrás. Y aquella voz vociferante gritaba: ¡Regresa! ¡Regrésame mi oro! Esa olla no te pertenece. Y él, sin regresar a mirar atrás, corrió y corrió. En la noche, como pudo, salió de ese lugar, sin voltear hacia atrás. Él sentía que ese ser abominable, ese monstruo o muerto, al cual le había robado su oro, lo perseguía constantemente.
por eso no regresaba a mirar. Corrió y corrió. Como pudo, cargó esa enorme olla de oro y se la llevó. Pasaron días, se enfermó de fiebre y no había día que no mirara a ese ser, a ese muerto que cuidaba la olla. A veces le gritaba, ese ser monstruoso a veces le pedía por favor le regresara esa olla, que la regresara al lugar donde la había encontrado. Sin embargo, él no mostraba temor. Pedro le gritaba y le decía, esta olla no te pertenece, ahora es mía. Tenía fiebre, no comía y pensaba que era solamente una alucinación, que solamente era alucinación producto de que no comía y de la fiebre que no le paraba. Pasaron los días y los meses y la gente del pueblo empezó a rumorar que algo había pasado en la vida de Pedro. Empezó a vestirse con joyas, con ropa fina, compró su casa, empezaba a vivir una vida de sueño, una vida que nunca había tenido. Todo alrededor de él había cambiado. Vivía una vida feliz con la familia, tenían bastante comida, vivían muy bien y la gente rumoraba que quizás había hecho un pacto con el maligno. Y otra opción, que quizás le había robado el tesoro.